Buenas tardes, amados hermanos. Les damos la más cordial bienvenida aquí a la Iglesia Edificados en Cristo. Todos somos una familia en Cristo y sean bienvenidos ustedes que también se acaban de conectar a la plataforma. Y también, pues, si después puedes compartir este video, también puedes invitar a gente a tu casa para que también pueda seguir escuchando la palabra de Dios. Nos dará mucho gusto recibirles. En esta tarde nos reunimos para estudiar doctrina, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino permanecer firmes en la preciosa palabra de Dios. Pues vamos a comenzar por poner todo esto en manos de Dios, y como dice en la palabra de Dios, que la mujer al orar, la mujer al profetizar, que se cubra, y pues vamos a cubrirnos para orar, para poner todo esto en manos de Dios, y que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude, el que nos instruya, y la luz del Evangelio de Jesucristo resplandezca en nuestros rostros. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, es un privilegio, un gusto, Señor, un deleite poder entrar en tu presencia, sabiendo que esto no es por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien con su sangre nos ha redimido para ti y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, que eres tú, Padre Santo. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene en esta tarde. Echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Que no haya ningún pensamiento, Señor, que nos haga, que nos distraiga en este momento en que vamos a orar, en que vamos a profundizar en tu palabra. Queremos que nos reveles más de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Queremos conocerte cada día más y que por el poder de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, nos reveles más acerca de la obra redentora de Jesucristo, nuestro Señor, quien nos libró de la condenación eterna y nos ha hecho libres para amarte, libres para adorarte y libres para servirte. En el nombre de Jesús, y por él tenemos la victoria. Y sabemos que un día te veremos, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Podamos un momento que venga de su Santo Espíritu, la unción poderosa. Y te ruego, Padre, que al abrir yo mi boca hable la palabra adecuada para la sana edificación del cuerpo de Cristo, trazándola bien. Ayúdame, Señor, a que hable con fluidez, y si tú no me ayudas, Señor, yo no lo podría hacer, no lo puedo hacer. Por eso te suplico en esta tarde que me guíe tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu consolador. Y que tu palabra nos vivifique. Vivifícanos, Espíritu Santo. Vivifícanos conforme a tu palabra. Vivifícanos conforme a tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, bendito Salvador, bendito Redentor. Alabado sea, Señor. Amén, amén y amén. No salgamos rápido de la presencia de Dios. Dios está viendo tu corazón. Dios ha oído nuestra petición. Y en este momento, en esta unción poderosa del Espíritu Santo, vamos a iniciar la clase. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues le pedimos a nuestro Señor que nos siga instruyendo. Este tema es precioso.
todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un significado y una profundidad tremenda. Podemos estudiar la palabra de Dios toda nuestra vida, que nadie la va a poder tener en su totalidad. No, solamente Dios tiene todo el conocimiento y Él nos lo va revelando poco a poco, nos va haciendo sabios y entendidos en su voluntad. Y esto es a través de la palabra, buscando de su presencia. ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Yo sé que también aquí la, la transmitimos, pero es muy importante que nosotros tengamos la palabra de Dios a la mano y la podamos escudriñar. Vamos a escudriñar la preciosa palabra de nuestro Dios. Ya estamos todos listos. Si tienes un cuaderno también donde apuntar, una pluma. Yo también uso colores para subrayar y estudiar, porque se estudia la Biblia. La Biblia no es nada más para que la pongamos ahí en el librero, sino para que la estudiemos todos los días. Pues vamos a comenzar, hermanos. Voy a hacer un pequeño resumen porque esta clase la vimos el anterior miércoles, pero no la acabamos. Hoy espero que con la ayuda de Dios la acabemos, pero vamos a dar un resumen. También me han preguntado acerca de esta clase y acerca de las preguntas que me han llegado. He tratado nuevamente de extenderme un poquito más para que puedan ser respondidas estas preguntas. Aquí empezamos, las vestiduras sacerdotales. Esto es un resumen. Entonces vamos a poner aquí que cuando le ordenaron a Moisés que hiciera un tabernáculo de acuerdo a un modelo que le fue mostrado en el monte. Esto fue a Moisés y era para el pueblo de Israel, para la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que aquí como vemos y vimos la promesa que Dios bendijo a Abraham, lo mismo que a toda su descendencia, para que poseyeran la tierra en que ellos habitaban. Así dice la promesa en Éxodo, dice que Él da la bendición de Abraham, lo mismo que a tu descendencia, para que poseas la tierra en que habitas, la cual Dios ha dado a Abraham. Entonces, recordando, Dios levantó a un libertador, que fue Moisés, y a Moisés Dios le mostró que hiciera un tabernáculo de acuerdo al modelo que él le mostraba en el monte. Esto estaba en la palabra de Dios en el libro de Éxodo 25:9. Y dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo el mobiliario, así lo harás. Primero le enseñó el tabernáculo, pero también le mostró las vestiduras en que los sacerdotes y el sumo sacerdote le ministrarían al Señor. Este era el tabernáculo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Voy a proyectar también una que es más extensa, donde se veía creo que, aquí arribita está, aquí está. Este era el atrio. Aquí vemos a sacerdotes que también iban a ser entrenados. Aquí el Señor le dijo a Moisés que Aarón y su descendencia serían sacerdotes. Y vemos también que también entrenaban, aquí vemos a estos sacerdotes que también después iban a ser entrenados para ser, estos son los levitas que también ministraban en el tabernáculo. Los levitas ayudaban aquí al servicio, pero aquí también vemos a sacerdotes. Y solamente había un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año. Los demás, estos sacerdotes también aquí ministraban. Y aquí vemos que le instruyó Dios
para que hicieran vestiduras sagradas para los sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo. Esas vestiduras fueron elaboradas por hombres de corazón sabio, cuyo líder era Aholiab, y Dios levantó hombres. Aquí lo vemos en Éxodo 35, 31, y dice que los había llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Esto lo vimos más detalladamente en la clase pasada, en donde aquí están todas las instrucciones, donde Dios había llamado, como vimos aquí, a Aholiab, hijo de Ahisab, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Él levantó hombres, y esto era en el Antiguo Testamento, cuando iban a hacer una obra para Dios, venía el Espíritu Santo en cierto momento, en cierto tiempo, y les llenaba y podían hacer esto. Lo que ahora es un privilegio que el Espíritu Santo more en nosotros todo el tiempo. No nada más viene por determinado tiempo para que hagamos determinada obra, sino que está con nosotros todo el tiempo. Y esto es algo precioso que los del Antiguo Testamento desearon tener. Y aquí dice, toda la vestidura debía ser utilizada para ministrar en el tabernáculo. Estas vestiduras sagradas distinguían a los sacerdotes de los demás israelitas. Estas vestiduras deberían de ser llevadas siempre que oficiaran. No iban a oficiar con ropa del día, sino ellos tenían, para oficiar ahí en el tabernáculo, tenían que vestirse con ropas adecuadas, al igual que el sumo sacerdote para la ceremonia del día de la expiación, para entrar en el lugar santísimo. Y ahora nosotros podemos confiar por nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo y entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia por nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Esto lo vemos en Hebreos 4, 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este tabernáculo nos habla mucho acerca de la santidad de Dios. Por eso nada más el sumo sacerdote entraría al lugar al santísimo. Aquí vemos cómo descendía Dios ahí sobre su trono. Ahí hablaba con Moisés cara a cara y él descendía ahí. Y una sola vez al año entraba el sumo sacerdote, pero tenía que hacer toda una ceremonia. No podía entrar sin haber preparado, haber confesado pecado, porque como lo vimos en la clase pasada, y lo vamos a ahorita tocar un poquito por las preguntas que me llegaron a hacer, porque nadie con pecado puede entrar ante la presencia de un Dios santo. Y todo esto lo vimos en la clase pasada. Vimos también que eran 5 los materiales con que se debían confeccionar las vestiduras. El oro, que era figura de la divinidad de Jesucristo. El azul, que era tela azul, figura de origen celestial de Jesucristo. Y el púrpura, en el Antiguo Testamento, el color púrpura era utilizado por los reyes, enseñándonos la realeza de Jesucristo. El carmesí, que es el color rojo y representa el sacrificio de Jesucristo y la sangre que Él derramó por nosotros. Y el lino blanco, que está representando las acciones justas de los santos. Y esto nos lo dice en Apocalipsis 19, 8, que dice, y a ellas le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, ahora vamos a hablar de las vestiduras del sumo sacerdote. Tiene mucho significado.
Y en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote debía utilizar las vestiduras santas para entrar donde al lugar santísimo, acá atrás del velo. Esto era el lugar santo. Atrás del velo estaba el lugar santísimo. Este velo, bueno, del templo donde estaba cuando murió Jesús, ese velo se rasgó de arriba abajo, era un velo muy grueso, significando el único camino que Dios instituyó. Y esto fue de arriba a abajo, no que los hombres hicieran un camino para llegar a Dios, sino Dios, al morir Jesús, rasgó, hizo un camino de arriba a abajo, abriendo el acceso a todo hombre a esta preciosa presencia. Y ahora tú y yo podemos llamar a Dios nuestro Padre y entrar confiadamente. No todos lo pueden hacer, y tú y yo no lo podíamos hacer hasta que un día le rendimos nuestra vida a Jesús y le pedimos que nos perdonara por su sangre preciosa y entrara a morar a nuestro corazón. Y Él es nuestro Señor y Salvador. Y acá vamos a ver ya las vestiduras. En la clase pasada empezamos aquí con el pectoral. Vimos el pectoral y ahorita también otro. Dice en Éxodo 28:4, vimos el pectoral y vimos el éfod, pero como me hicieron preguntas los hermanos acerca del pectoral, voy a extenderme un poquitito aquí, pero ya nos vamos. 8:4. En Éxodo 28:4 dice, estas son las vestiduras que harán. Un pectoral, un éfod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Los levitas también ayudaban, eran los que ayudaban a transportar y ayudar ahí también en el templo, los levitas. Y esto lo vimos la clase pasada. Dice, y en Éxodo 28:15 dice, y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice, lo harás como la obra del éfod de oro. Aquí vemos otra vez los materiales y de los colores de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido. Gracias a Dios, bueno, ahora aumenté. Aquí está el pectoral del juicio. Estamos viendo como punto 1 el pectoral. Este era el pectoral del juicio. Si vemos, son 12 piedras. Aquí dice, eran llamadas también el pectoral del juicio. Éxodo 28:15, y fue construido con los 5 materiales, oro, azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido, cuadrado con medidas de un palmo. Sobre él estaban 12 piedras con los nombres grabados de las 12 tribus de Israel. El sumo sacerdote lo utilizaba únicamente en el pecho, lo que nos habla del amor de Jesucristo como buen pastor, porque dio su vida por nosotros. Y recordamos en el Evangelio de Juan 15:13, esto dijo el Señor Jesús, nadie tiene amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y nosotros somos sus amigos y le obedecemos. Y de la forma como Él nos conoce por nombre. Quiero decirte que tú que has rendido tu vida a Jesucristo, Dios te llamó por tu nombre y Dios te conoce por nombre. Y así lo dice en Juan 10:3, dice, Jesús dijo, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Tú y yo reconocemos la voz de nuestro buen pastor y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Estas piedras tienen un significado. Vemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que es el Nuevo Testamento, de lo que es el Testamento Nuevo. Por eso toda la palabra de Dios es la verdad. La suma de tu palabra, dicen Proverbios, dice un Salmo, en el Salmo 119,
es verdad. Y también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, miren, como vemos, él está por separado, pero este es el pectoral del juicio. Aquí está. Y aquí te dice que tenían cadenillas de oro. Aquí las vemos. En forma de cordón trenzado que se unía hacia los hombros y 4 anillos o argollas que le unían en la espalda y los hombros del sumo sacerdote. Y en él estaban las 2 piedras. Esto me escribieron, que el Urim y el Tumim. Por eso voy a agrandar un poquitito la enseñanza esta, esperando que sea de modo entendible. Y dice que significaban luces y perfecciones respectivamente. Hay muchos eruditos de la Biblia que decían que eran 2 piedras así, más o menos, y que con ello echaban suertes para saber la voluntad de Dios de lo que no estaba escrito en la Biblia, pero era para la nación de Israel. Y dice aquí, como lo vimos, pondrás en el pectoral del juicio. En esta vemos que aquí en el pectoral en el pectoral estaba en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, que son estas 2 piedritas. Es una piedra y otra piedra. Dicen que estaba en una escrita sí y en otra no. Y el sumo sacerdote era el que consultaba al Señor acerca de esa voluntad. Aquí vemos dónde los guardaban. Las guardaban en unas bolsillas, en bolsitas aquí en el pectoral del juicio. Y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio. Era pronunciar veredicto o decisión de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Estas piedras eran utilizadas para consultar al Señor en asuntos delicados, para determinar la voluntad divina cuando no había nada escrito. Entonces echaban suertes para decidir muchos asuntos en Israel, pero no era para consultas personales, era para la nación de Israel. Incluso tocamos algunos pasajes bíblicos la semana pasada, que por ejemplo aquí en Josué 9:14 vemos cómo a Josué lo engañaron porque no consultó al Señor. Y si recordamos, aquí en Números 27 vimos que Moisés le había dado la instrucción a Josué y dice, él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim, delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y aquí, si se van ustedes, como lo vimos la clase pasada, en el Números 27-21, vemos que Moisés sí hablaba con el Señor cara a cara, pero ya iba a haber aquí un cambio de instrucción. Moisés hablaba directamente con el Señor, pero Josué recurriría a las instrucciones que se estaban dando mediante el sacerdote Eleazar con el Urim y el Tumim. Y ahí en Josué, en el libro de Josué, cuando ya entraron a la tierra prometida, los gabaonitas, si se van al libro de Josué, por favor, Josué, después de Deuteronomio viene, vamos a Josué, y ahí vemos en Josué 9, dice la astucia de los gabaonitas. Ellos engañaron a Josué. Aquí lo vemos en el 9:14, juicio contra, no, aquí cuando los engañaron. Ellos temían a Dios, los gabaonitas les dio miedo porque Dios había puesto miedo sobre esas naciones, el pueblo de Israel iba a entrar y ellos sabían, esas naciones estaban huyendo del poder tan tremendo que tenía el Dios de Israel. Y aquí lo vemos que
lo que ellos decían. Dice, y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en todas las costas del mar grande, ahí estoy leyendo en Josué 9:1, dice, hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaí, ellos también usaron su astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres, vino viejo, rotos y remendados, y sandalias gastadas, remendadas. Los estaban engañando. Esto, así fue su astucia. Y cogieron pan y provisiones que estaban secos y desmenuzados, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, porque a ellos les dio temor el Dios de Israel. Y dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Y el Señor ya les había ordenado a Josué que no hicieran pacto con ninguno a la tierra donde él los iba a introducir, con Canaán, con todos los que leí, no iban a hacer pacto, pero lo engañaron. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Eva? La engañó. Allí la engañó, y Adán también tomó del fruto prohibido y entró el pecado. Y los hombres de Israel dijeron a los hebeos, quizás habitan en nuestra... Y los hombres de Israel dijeron a los hebeos, quizás habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Esto era porque Dios les había dicho que no hicieran pacto. Y ellos respondieron a Josué, somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor. Aquí está, y lo puedes subrayar. Y fíjate lo que ellos tenían, temor de Dios. Y dice, y hemos venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él y todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los reyes a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, tomad provisiones de vuestras manos para el camino, id al encuentro y decidle, somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Ahí estaban acechando el engaño. Y nuestro pan estaba caliente, fíjense nada más el engaño. Y nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir acá, pero he aquí que ahora está seco y desmenuzado. Y si recuerdan, esto así lo tomaron, ya el pan estaba seco y desmenuzado. Y odres de vino que llenaron eran nuevos, y aquí que están rotos, y vestidos nuestros, las sandalias gastadas. Y fíjense en el 14, aquí está el 14, y dice, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron consejo al Señor. Tenían que haber ido a consultar al Señor, que el Señor les dijera si hacen pacto o no hacen pacto, pero no consultaron al Señor. No tomaron en cuenta la dirección de Dios. Y esto nos pasa a nosotros cuando no tomamos en cuenta a Dios y actuamos a la ligera. Cayeron en el engaño de los gabaonitas, y lo que nos enseña que no debemos tomar a la ligera decisiones. Tenemos que también consultarle al Señor. Y en nosotros no tenemos que ahora consultar al Señor por el Urín y el Tumín. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que el momento en que Jesús vino a nuestro corazón a morar, entró el Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda la verdad. Él está todo el tiempo con nosotros. Es la persona más preciosa. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos guía a toda la verdad, y nos guía a Jesucristo, a nuestro amado y precioso Señor y Salvador, y a nuestro Padre Celestial. Entonces,
Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guíe para no hacer negocios que no convienen y tomar sabias decisiones. Y pusimos otros ejemplos más, pero eso ya lo vimos la clase pasada y vamos a seguir para ver si podemos terminar. También tocamos el éfod. ¿Cuál es el éfod? Aquí lo vemos en el dibujo. Este es el éfod. El éfod, aquí lo leemos, que dice, harán también el éfod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Acuérdense que el Espíritu Santo les llenó de espíritu de sabiduría en todo arte. Entonces, para poderlo hacer, eran hombres que estaban capacitados por el Espíritu Santo para hacer estas preciosas vestiduras. Eran gloriosas, como lo vimos acá en la clase pasada, que habla del, bueno, no recuerdo, pero bueno, que son gloriosas estas vestiduras. No veo ahorita donde lo escribimos, pero bueno. El éfod, y dice, harán también el éfod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice, y tomarán 2 piedras de onis y grabarán en ella los nombres de los hijos de Israel. Aquí están las piedras en los hombros, estas de aquí. Y dice, y tomarán piedra de onis y grabarán en ella los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás y las engastarás en filigrana de oro. Y aquí dice, y pondrán las 2 piedras en las sombreras del éfod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Y aquí nos está hablando del oficio intercesor como mediador del sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro gran sumo sacerdote y mediador? Es Jesucristo. Aquí lo vemos. Fue entretejido con los 5 materiales y se unía al pectoral por medio de 4 argollas, y los lazos de oro se colocaban en las sombreras junto a las 2 piedras de onis sobre las que estaban grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel, y se colocaban como un sobre todo, y era lo más visto de las vestiduras sacerdotales, los hilos de oro entretejidos con el resto. Nos habla de que la sencillez de Jesucristo, porque se relacionó con todos aquellos que se acercaban a él. Y esto es lo que nos habla en Mateo 9:10, dice, y sucedió que estando él, o sea, Jesucristo, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuesto y pecadores llegaron a él y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Nos está hablando de la sencillez, de la humildad de Jesucristo. Y cuando vinieron estos, los fariseos le dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuesto y pecadores? Y al oír esto, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesucristo nos dio misericordia, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para darles salvación. Él nos vino a darnos salvación sin acepción de personas. Él no hace acepción de personas, ni de raza, ni de color, ni de estatus social. Todo el que viene a Jesucristo con humildad, reconociendo nuestra necesidad de salvación, Jesucristo nos acoge. Y ahí en Romanos 2:11
el apóstol Pablo escribió, porque en Dios no hay acepción de personas, mostrando el amor de Jesucristo como el buen pastor, que cuando encuentra una de las ovejas perdidas, la coloca sobre sus hombros con gozo. Y dice ahí en Lucas 15, escribió Lucas, dice en el capítulo 15:5, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas escribió esto, al encontrarla, la pone, o sea, encontrar la ovejita, la pone sobre sus hombros, gozoso, y escribe su nombre en el libro de la vida. Esto es lo que hace nuestro buen pastor y es lo que hizo contigo y conmigo cuando dimos el paso de fe para que pusiéramos nuestra fe en el Hijo de Dios. Y esta fe que pusimos en el Hijo de Dios nos la tomó Dios por justicia. Y al ser justificados, escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Aquí en Filipenses 4:3 dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y las demás colaboradoras mías cuyos nombres están en el libro de la vida. Si estamos trabajando para la obra de Dios porque hemos nacido de nuevo. Y aquí vemos como si hay un libro de la vida y que nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. También lo dice en Apocalipsis. Dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué tal? Esto está tremendo. Y comenzamos la clase del día de hoy. Ya vimos un resumen. Y continuamos con la ropa, las vestiduras sacerdotales. Y está la túnica. Dios también le dijo a Moisés, harás asimismo el manto del éfod todo de la tela azul. Y se colocaban debajo del éfod, aquí vimos que esto era el éfod, y este es el manto azul, y de una sola pieza con una abertura que debía ser cosida para que no se rompiera. El hecho de que fuera elaborada de una sola pieza representa la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, que somos la iglesia. Entonces, esto representa la unidad que debe haber en el cuerpo místico, que es la iglesia, y así debemos de permanecer unidos en Cristo. Y la abertura representa las heridas que tuvo nuestro precioso Señor y Salvador al morir por nuestros pecados. Tenía en la parte de abajo, aquí lo puse, esta es el manto, la túnica, que es lo que estamos viendo aquí, la túnica, esta azul, la voy a poner en grande acá. Y estas son las campanitas, que también lo vamos a ver, que eran las que aquí estaban. Y dice, el manto azul o manto del éfod se ponía sobre la túnica blanca. Este éfod se ponía sobre la túnica, no, perdón, no. El manto azul, este manto azul se ponía sobre la túnica blanca. Y esta túnica azul, aquí llevaba esto que vemos. Tenía en la parte de abajo las granadas de colores azul, púrpura y escarlata y campanillas de oro en forma alterna, estas campanillas de oro en forma alterna, las cuales producían sonidos cuando el sumo sacerdote estaba ministrando en el lugar santísimo. Y si no producían ningún sonido, es que había muerto el sumo sacerdote ahí ante la presencia de Dios. Y esto era porque pues no había entrado adecuadamente, no había entrado arrepentido y nada impuro puede entrar ante la presencia de Dios. Entonces, esto nos muestra la santidad de nuestro Dios y de la obra preciosa que hizo Jesucristo por nosotros.
Ahora a veces nos dicen a nosotros, es que tú que estás más cerca de Dios, pues es que es por la sangre de Cristo que nos abrió el acceso al trono de la gracia y podemos hablar con nuestro Dios, porque ahora nos ve a través del sacrificio de Jesús. Entonces, estas campanitas, al estar el sumo sacerdote ahí ministrando, es que estaba vivo. Y qué emoción cuando lo veían salir. El sacrificio había sido aceptado. Entonces, pero cuando moría, no podían entrar otros a sacarlo, lo tenían que sacar arrastrando. Le ataban o un cordón o algo a la cintura, otros en el pie, y así lo jalaban. Porque recordemos que entraba el sumo sacerdote una vez al año y tenía que prepararse. Nosotros ahora estamos limpios por la sangre de Cristo. Ya no tenemos que hacer todo el ritual que hacía el sumo sacerdote, porque nuestro gran sumo sacerdote con su sangre nos abrió el acceso al trono de la gracia. Esto es maravilloso lo que hizo la obra de Jesús en nuestras vidas. Y veamos qué espléndidas vestiduras sacerdotales. Y vemos que para oficiar tenían que llevar estas vestiduras, no iban a entrar con cualquier cosa. Y era para que también los distinguieran de los demás del pueblo. Ya sabían a qué sacerdote, los que tenían las túnicas blancas, que se iban a acercar a sacerdotes para llevar sus sacrificios. Entonces, las granadas colocadas, aquí dice, y estarán sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en lugar santo delante del Señor y cuando salga para que no muera. Y las granadas colocadas en forma alterna con las campanillas indican que la obra de Cristo hace en nosotros. Las granadas colocadas en forma alterna con las campanillas indican la obra que Cristo hace en nosotros. La granada escarlata es para darnos vida, la granada púrpura es para darnos vida abundante, que vivamos como reyes y sacerdotes, viviendo contentos con lo que tenemos, y las granadas de color azul es porque nos dan también la vida eterna, para mostrar juntos por la eternidad, para morar juntos por la eternidad con Jesucristo, y las granadas de lino fino. Entonces, bueno, como vemos aquí en Éxodo 39:24, si vamos aquí, dice, y en el borde inferior del manto hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata y lino torcido. Aquí está, y las granadas de lino fino, indicando las obras justas que debemos hacer. En Apocalipsis 28, en Apocalipsis 18, ay no, Dios, en Apocalipsis 19:8 dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, ¿qué son el lino fino? Las acciones justas de los santos. Por eso ahí dice, y en el borde inferior del manto hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata, que ya fue toda la descripción que dimos atrás, indicando las obras justas de lo que debemos hacer. Y la túnica era bordada de lino fino, aquí lo vemos, y para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido, incluyendo los calzoncillos que se ceñían desde los lomos hasta los muslos. Aquí es algo muy importante lo que vamos a ver. Y dice Levítico 6:10, esto lo podemos tomar como referencia también, como le dicen, cruzada, con el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos ahí habla acerca de todo esto también, y dice, el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Las túnicas nos habla de la justicia que hay en Cristo. Ahí en Hebreos 5:13 dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño.
y la Biblia nos indica que la justicia no tiene ninguna relación con la injusticia. Entonces, por eso tenemos que ir creciendo hacia la madurez, no solo estar tomando lechita, sino tenemos que ir creciendo hacia la madurez. Entonces, aquí en Apocalipsis 18, y esto lo vimos, es que las obras justas, aquí como vemos, en Apocalipsis 19:8 vamos a ver lo que significan las obras justas, las obras de los santos. Obras justas se traduce del griego dikaioma, que significa rectitud, buen juicio, honesto, justicia, lo que nos enseña la necesidad de ser honestos en nuestra forma de vivir. Esto es, ya hoy en día es difícil, pero debemos permanecer siendo honestos. Esto es lo que nos hablan de las obras justas. Y vemos ahí en Apocalipsis 19:8, dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. ¿De quién está hablando? De la novia de Cristo. Ahí sí, por favor, vas ahí al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19. Ya llegaron al capítulo 19, alabanzas del cielo, el jinete, y aquí vimos 19:8. Fíjense, ahí antes del 19:6 que dice anuncios de las bodas del Cordero. Estamos viendo la túnica que nos habla de la justicia que hay en Cristo. Y ahí en Hebreos 5:13, lo estoy repitiendo para que quede un poquito más comprensible, dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Y la Biblia nos indica que la justicia no tiene relación con la injusticia. Por eso estamos viendo ahorita Apocalipsis 19:8, porque la novia del Señor Jesucristo está siendo preparada. Y aquí dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuentes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, obras justas, porque las obras justas se traduce por dikaioma, que significa rectitud, buen juicio, honesto, justicia, lo que nos enseña la necesidad de ser honestos en nuestra forma de vivir, no nada más en la iglesia, sino en tu casa, en el negocio, en donde quiera que estés. Debemos de llevar vidas honestas, lo que nos enseña la necesidad de ser honestos en nuestra forma de vivir, practicando la justicia en todos nuestros actos y no siendo injusto con nadie. Que Dios nos libre de esto, de ser injustos con alguien. Nosotros, guiados por el Espíritu Santo, debemos siempre de tratar de ser honestos y de no hacer injusticias. En Efesios 6:14, y aquí empieza a compararse también con la vestidura de la armadura de Dios, porque estamos en guerra y Dios no nos ha dejado aquí nada más sin armas, sino nos ha dado armas. Y lo estamos aquí empezando a comparar con la armadura de Dios en Efesios 6:14, que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia, porque Dios aborrece al injusto,
Por lo tanto, debemos de pedirle al Señor que siempre nos permita hacer justicia. En Deuteronomio 25:16 dice, porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia es abominación para el Señor tu Dios. Pero bendice al que ama la justicia, porque está escrito, has amado la justicia y aborrecido la injusticia. Por esto te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a todos tus compañeros. Ahí en el Salmo 45:7 dice esto que acabamos de leer. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Esto es lo que nos dice ahí en el Salmo. Por eso nosotros debemos amar la justicia, no la injusticia. Y los calzoncillos que se usaban, que utilizaban para los que ministraban en el tabernáculo, y los calzoncillos se utilizaban para que los que ministraban en el tabernáculo no sudaran, no sudaran. Lo que nos enseña que la obra de Dios se debe hacer sin contaminaciones sexuales ni por esfuerzo humano, sino con la unción y la guianza del Espíritu Santo. Entonces debemos ver, pedirle a Dios que no nos contaminemos con cosas, con fornicación, adulterio, con todo inmundicia sexual. Y lo que nos enseña que no debemos de acercarnos por esfuerzo. O sea, todo lo que hacemos en el camino del Señor, los cristianos, es por fe y para fe, porque sin fe es imposible, porque el que no tenga fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso esto lo hacemos no por esfuerzo humano, sino con la unción y la guianza del Espíritu Santo. Ahí lo dicen en Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan y que nos acerquemos con fe, creyendo que Él existe, con fe. Entonces, el justo por la fe vivirá. Entonces, esto no es por esfuerzo humano, sino debe de ser siempre con la unción y la guianza del Espíritu Santo. Y continuamos viendo el cinturón o cinto, que también lo vamos a comparar, a relacionar con Efesios, que es el cinturón de la verdad. Aquí vemos en Éxodo 28:39, dice, tejerás a cuadros la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino y harás un cinturón, obra de un tejedor. Era de lino fino y se utilizaba para ceñir las vestiduras. ¿Se acuerdan? Que las armadura era para ceñir nuestros lomos con el cinturón de la verdad. Allí dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Estamos relacionándola con la armadura de Dios, Efesios 6:14. Entonces dice, era de lino fino y se utilizaba para ceñir las vestiduras. Y el cinto nos habla de la verdad, es decir, no ser falsos en nuestra forma de vivir. Quiere decir que no seamos hipócritas y hablemos y actuemos la verdad. Entonces, en Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad. El Señor Jesucristo en la oración de intercesión, él le pedía a nuestro Padre Celestial, le decía, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Y como les hablaba al principio de la clase, en el Salmo 119, 160, dice que la suma de la palabra, la suma de tu palabra, que es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La Biblia tiene 66 libros y de tapa a tapa no podemos quitar hojas, ni añadir, ni quitar. La suma de tu palabra es verdad
con ella que nos ciñamos nuestra cintura, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y aquí era el cinturón del éfod, que lo que vemos es que debemos de ser íntegros. Aquí también dice revestidos con la coraza de justicia. Y era, bueno, esto está relacionada con lo que les estaba diciendo, que no es por esfuerzo humano. Y porque nadie puede alcanzar salvación por esfuerzo humano, ni por buenas obras, ni porque haga una religión o ponga cosas para llegar a Dios, no. Aquí estamos agrandando un poquito más el conocimiento en que no es con nuestra propia justicia, es con la justicia de Dios. Aquí vemos revestidos con la coraza de justicia, no nuestra propia justicia, sino la de Dios. Lo que está en azul no es lo que viene en la palabra de Dios. Es un comentario mío. Acá dice, es un comentario. Entonces, en Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Esto nos muestra que la justicia que únicamente Dios va a tomar como justicia es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. No mérito humano, no esfuerzo humano, y todo aquel que pone su fe en el único Hijo de Dios, esta fe la toma el Señor por justicia y nos justifica delante de Él. Es la única justicia que satisfació a Dios, la justicia por medio de Jesucristo. Y en Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Lo escribió el apóstol Pablo en Filipenses 3:9, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces la justicia de Jesús, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, fue el sacrificio que satisfació la justicia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tuvo que morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nadie más lo podía hacer, porque Jesús nunca cometió pecado. Él era el Cordero sin mancha. Nunca cometió pecado. Por eso solamente Él podía darnos la salvación. Él solamente puede dar la salvación. Y dice, para que aquí como vemos, entonces, los inconversos que vean nuestra vida en Jesucristo. Nuestra vida debe de hablar de la fe que tú tienes en Cristo, que es la verdad de Dios. Ahí en Juan 14:6, la única persona que ha dicho de sí misma que Él es el camino, la verdad y la vida. No fue Mahoma, no fue Buda, no. El único que dijo de sí mismo, no fue ninguno que haya hecho otra filosofía falsa no. Fue Jesucristo el único que dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así es que esto no es por obra humana o sacrificio o esfuerzo humano. Así es que eso de que dicen que es tan bueno, ha hecho tantas buenas obras que ya alcanzó el cielo. Esto no puede ser así. Esto es solamente a través de la persona de Jesucristo. Estamos hablando de las vestiduras sacerdotales y estamos viendo cómo nos habla de nuestro precioso sumo sacerdote Jesucristo. El turbante, como era sombra y figura en el Antiguo Testamento de lo que es ahora el Nuevo Testamento. El turbante que llevaba el sumo sacerdote, aquí vemos la tiara. Esta es la tiara y este es el turbante. Y aquí vemos, tejerás a cuadros la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino y harás también un cinturón obrador de tejedor. El turbante
Fue elaborado de lino fino y era utilizado cuando entraban al lugar santísimo. En la parte adelante tenía una corona que tenía grabada santidad a Jehová. E iba amarrado con hilo azul. Y esto nos enseña que nuestros pensamientos deben de ser santos, transformándonos por medio de la renovación de nuestra mente. Aquí está el turbante. Aquí está el cordón que está diciendo aquí. Y era una tiara de lino fino. Y donde dice aquí, iba amarrado con hilo azul. Y esto nos enseña que nuestros pensamientos deben de ser santos. Aquí no estamos hablando de la mente, de la mente. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el camino del Señor, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita, no lo cubre, lo quita. Tu pecado de mi corazón, mi pecado lo quitó de mi corazón. Y hemos nacido de nuevo por Dios. Como dice ahí en Juan 1, capítulo 1, dice que el que nació, aquí en Juan 1, se dice, y es con lo que siempre hablamos en Juan 1, cuando acabamos de nacer, aquí te dice, no, Juan 1:12, dice, pero todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando ya hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios, pero nuestra mente no ha cambiado. Entonces, por eso tenemos que ir creciendo hacia la madurez. Viene primero y tomamos la lechita, porque a un recién convertido no le podemos dar carne, como tampoco nos lo hubieran podido dar a nosotros. Entonces, vamos paso a paso hacia la madurez, pero tenemos por eso que transformar nuestra mente para ir dejando nuestra vana manera de vivir y ir viviendo conforme a lo que Dios nos dice. Y por eso el apóstol Pablo nos decía, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto para Dios, no para el hombre, para Dios. Entonces, aquí nos está hablando que pensemos, y también nos decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, y mencionó 6 cosas, y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es honorable, nos habló de 6 cosas que dice, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, meditad. ¿Qué estamos meditando tú y yo? ¿Qué estamos pensando? La palabra de Dios nos confronta, este es nuestro espejo. Entonces nosotros debemos de pensar, ¿qué estoy permitiendo que entre en mi mente? Muchos dicen, voy a poner la televisión para descansar y se prende la tele y empieza tal basura. Dices, no, pues esto no es para mí, mejor lo apago. Y que el Señor a la hora de dormir, y cuando tú vayas a orar, a la presencia de Dios, dile, limpia mi mente, limpia mis ojos, limpia mis oídos, Señor. Porque, ¿qué estamos permitiendo que entre a nuestra mente? A través de la televisión, porque no todos los libros son buenos, tú tienes que seleccionar los libros, hay libros también cristianos, pero dentro de los cristianos también hay que seleccionar, y dice, libros, conversaciones, ¿qué conversaciones estamos oyendo? Recordemos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otros dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué conversaciones estamos escuchando? ¿Cuánto tiempo se le está dedicando a todo eso o a la palabra de Dios? Por eso dice,
que pensemos en todo lo digno. Si no es digno, ¿para qué estamos pensando en eso? Satanás puede venir y poner pensamientos que no son buenos, pero no los dejemos anidar. Este pensamiento no es de Cristo, lo llevo cautivo en obediencia hacia los pies de Jesucristo y dejar de pensar en eso. No todo pensamiento que llegue a tu mente es pecado en el sentido de que somos tentados. Pero ya cuando empieza a anidar y empezamos a dar vuelta al pensamiento malo y lo empezamos a disfrutar, ahí ya caímos en el pecado. Una cosa es que venga el pecado y, como nos dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo. Lo llevemos cautivo, no darle seguimiento. Entonces la tentación no es pecado, el pecado ya es cuando caes. Entonces por eso es tan importante. ¿Qué estamos permitiendo que entre en nuestra mente? ¿Alguna escena, alguna cosa que no debemos estarle ahí dando vuelo? ¿Qué conversaciones, películas, materiales diversos que no estén bien, como redes sociales, ¿verdad? Por lo que es tan importante leer la palabra de Dios para discernir. Tenemos que discernir. Hay cosas que también nos mandan en el WhatsApp o tú empiezas a leer, ¡ay, qué bonito suena esto! ¡Qué bien! Un pensamiento positivo pueden mandarte algo así. Un pensamiento positivo te hace bien el día. Ya habíamos hablado que nosotros por pensar positivo no va a cambiar las cosas, porque el único que tiene palabra creadora es Dios. Nosotros sí debemos meditar en las promesas de Dios y estas sí nos irán transformando y nos darán esperanza y esperando en la palabra de Dios porque es palabra de Dios. Entonces todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo. Entonces, si yo estoy enfermo, no por estar pensando, ya soy sano, ya soy sano, ya soy sano, no. Nosotros debemos de pelear la buena batalla a través de las promesas. Ahí en Isaías 53:5 dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para darnos paz a nosotros, cayó sobre Jesucristo el castigo que yo merecía. Y por la llaga de Jesús yo soy sana. Y pelear la buena batalla. En esto sin meditar. En esto sin meditar. Pero queremos que, ya fui, ya oré y ya. No, ya fui, oré y voy a pelear la buena batalla hasta alcanzar la victoria. Esto nos dice Jesucristo, el Señor. Que perseveremos en la oración hasta recibir la respuesta. Y en Lucas 18 es lo que nos enseñó la parábola de la viuda que fue ante el juez injusto a decirle que le hiciera justicia. Entonces debemos de perseverar en la oración. Por eso dice todo esto. ¿Qué estamos pensando? Y que discernamos, no nos traguemos todo. Se oye bien bonito, pero venimos a la palabra de Dios y queda todo destrozado. Ese pensamiento que pensábamos que era tan bonito, tiene que pasar por el fuego de la palabra de Dios. El enemigo engaña como engañó a Eva. Por eso tenemos que discernir para distinguir entre lo bueno y lo malo y la diferencia entre ello. Esto es el discernimiento. Por eso discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo profano. Debe de haber diferencia en cómo nos vestimos, porque al que estamos representando es a Cristo. El Espíritu Santo nos guía a cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de comportarnos, cuál debe de ser nuestra conducta. Entonces, guiados en todo tiempo por el Espíritu Santo. Esto tiene que ser así. Si tú vas a comprarte una ropa, aunque esté de moda, pero pues ¿es una ropa sensual? Pues no, no debe de ser, porque nosotros somos hijas del gran rey y testificamos con nuestras acciones, cómo vestimos, cómo nos comportamos. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a testificar de Él, es para que Él sea el centro de atracción, no nosotros. Entonces, por eso se deben de cuidar, como vimos en la alabanza, en la adoración, cuando vas a ministrar, cuando vamos a predicar. Debemos de cuidar nuestra vestimenta.
como el sumo sacerdote, como los sacerdotes ahí no podían entrar con cualquier ropa. Entonces, para que vivamos agradándole a Dios, teniendo pensamientos que hubo en Cristo Jesús. Esto nos dice, y ya va a terminar la clase y no acabamos las vestiduras, todavía me falta. Ah, no, sí, ya acabamos. Unos 5 minutitos más. Esto de cuidar nuestra mente es que tenemos que pensar aquí en Filipenses 2, si nos vamos a Filipenses 2. Por eso también el vestuario en el ministerio de danza. Por eso vimos que no eran danzas sensuales. Tenía que ser danzas que agradaran a Dios, incluso que todos los pasos, que lo que se danza, se ha consultado con el Señor. También la danza no tenía que ser sensual, sino es la danza para Dios, para agradar a Dios. Y aquí en Filipenses, está extraordinario aquí en el libro de Filipenses, cuál debe de ser nuestra manera de pensar como la de Jesús. Esto excede cualquier entendimiento, lo excede, pero pedirle a Dios que nos guíe a tener esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Aquí en Filipenses, si ya lo tienes, por favor, vamos ahí a Filipenses. Filipenses 2:10 y miremos cómo dice ahí, a lo mejor en tu Biblia pone otro título, pero es esto, es humillación y exaltación de Cristo. Y como dice el apóstol Pablo aquí, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu y si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo. Y aquí está bien, subrayemos en amarillo, en naranja, aquí, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Que nada hagamos por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de nosotros considerando al otro como más importante que a sí mismo. Qué tan difícil es esto, ¿verdad? Pero esto nos va a dar la unidad, considerándolos como más importantes, no menospreciando al hermano, considerándolo lo más importante para permanecer en la unidad del amor. Y aquí dice, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Y ahora sí dice el apóstol Pablo, y está fluyendo el Espíritu Santo, nos está hablando. Y dice, haya pues en nosotros esta actitud, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, aún se humilló más. Dios se humilló, se hizo hombre y aún se humilló más y dice a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte vergonzosa, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Y dice, por lo cual, aquí se humilló hasta lo sumo, pero también Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es Señor, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es tremendo y de verdad, este es el ejemplo que nos viene a enseñar nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí entonces ya terminamos. Las vestiduras sacerdotales nos hablan acerca de Jesucristo y su obra redentora y restauradora en nuestras vidas. Pero como ahorita también acabamos de ver todo el simbolismo, nosotros también
Dice aquí, de la misma forma como el sumo sacerdote y los sacerdotes debían utilizar, perdón, aquí voy de nuevo. Dice, las vestiduras sacerdotales nos hablan acerca de Jesucristo y su obra redentora y restauradora en nuestras vidas, pero de la misma forma como el sumo sacerdote y los sacerdotes las debían utilizar para poder servir en el tabernáculo, cada uno de nosotros debemos vestirnos de ellas para que nuestro servicio sea agradable delante de nuestro Dios. Y ahí en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros, de ti y de mí, un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí estamos viendo nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ama y por medio de su obra redentora para todo aquel que en él crea, nos ha dado salvación y ha hecho de cada uno de nosotros sacerdote para nuestro Dios y Padre. Esto es el honor, la gloria, la alabanza a nuestro Dios. Debemos de perseverar firmes en nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él nada podemos hacer. Pues demos gracias a nuestro Dios. Me pasé unos momentitos, unos minutitos más, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, a nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo, y que si alguna persona por primera vez está oyendo esto y él dice, yo quiero rendirle mi vida a Jesús, hoy es el tiempo, hoy es el día, porque nadie se puede acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia si no es por Jesucristo. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que nos dé la firmeza de permanecer siempre en Jesús para agradar a Dios y que cuando Él venga nos encuentre sirviendo. Vamos también a ayudar, vamos a orar todos juntos con los que hoy quieren recibir, hoy quieren rendirle su vida a Jesucristo y pedirle que venga a morar Jesús a sus corazones. Vamos todos juntos a orar con ellos. Dios todopoderoso y eterno, acabamos de ver que eres un Dios santo, por lo cual no nos podemos acercar con nuestras vestiduras sucias, llenas de pecado. Te suplicamos en esta tarde que nos perdones, reconociendo el gran sacrificio que hizo tu único Hijo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre. Señor Jesús, te suplico que me perdones todos mis pecados. Lávame más y más, Señor. Y te ruego, Señor Jesús, por la fe, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, me perdones. Yo recibo este perdón por la fe en ti y te suplico, Señor Jesús, que vengas y tomes el trono de mi corazón. Te necesito de tu vida, Jesús, en mi vida. Ven, Señor Jesús, y toma el trono de mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Y te ruego que envíes la promesa del Padre, que venga tu Santo Espíritu a morar en mi corazón y me guíe a toda la verdad. Gracias, Señor Jesús, porque hoy por la fe que tengo en ti, me has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Gracias, Jesús. Y ahora todos juntos, hermanos, pidámosle a nuestro Dios que envíe su Espíritu Santo y seamos inundados de su Espíritu. Espíritu de Dios, te suplicamos que descienda sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús.
Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad, que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, y que cada día nos revele más a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo y su obra redentora, y que permanezcamos siempre con corazones humillados delante de ti, que nunca se endurezca nuestro corazón ni volvamos atrás, porque volver atrás no agrada a nuestra alma. Te lo suplicamos, Padre, que sigamos adelante y que cuando venga Jesucristo en aquel gran día por nosotros nos encuentre sirviendo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Padre. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Pues gracias a todas las personas que hoy se reunieron con nosotros. Rogamos a Dios que todo esto sea para la sana edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Que tengan una bendecida noche y que Dios les dé de su paz, que sobrepasa todo entendimiento, y guarden su mente y su corazón. Y le damos las gracias a Dios por las personas que hoy han recibido a Cristo y han dado el paso para crecer en Jesús. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche. Gracias por todo. Que el Señor Jesús les bendiga.